De regreso aquí a Hermosillo, al Noticiario del Espacio, le agradezco a Sergio Zaragoza, director y vocero de la organización México Elige, me tome esta llamada. Sergio, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Maestro Resquirrín, un gusto estar en su programa. Seguramente la evaluación de enero ya tiene sus primeros, bueno, no los primeros, sino los resultados ya por parte de tu organización. ¿Los puedes compartir con nosotros, Sergio? Es correcto, maestro. Hicimos un levantamiento del 1 al 6 de febrero a 10,563 mexicanos en toda la República Mexicana. Y bueno, entre los hallazgos más importantes de este mes es la caída, ahora sí, pues un poco estrepitosa, del presidente López Obrador en su aprobación. La tercera caída más grande que ha tenido durante su sexenio, tomando en cuenta que la primera fue de 11.5 puntos, cuando por allá en el año 2000, si no me equivoco, en 2019, cuando el Culiacanazo de Ovidio, ¿sí?, el presidente cae 11 puntos en su aprobación. Y sí. la segunda caída más importante fue la de febrero del 2020, cuando inicia el COVID a nivel mundial y que el presidente hace caso omiso a las observaciones que múltiples mandatarios hicieron a nivel internacional y que él de alguna forma seguía diciendo: salgan, abrácense, hagan vida normal. Y hoy, en esta ocasión, el presidente cae 8 puntos en su aprobación, teniendo él antes de este mes, en el mes de enero tuvo 66, hoy baja a 58% de aprobación a nivel nacional. O sea, una caída cerca de 8 puntos porcentuales, lo cual es atribuible, entre otras cosas, a el escándalo que la semana pasada estalló con respecto a la supuesta casa de su nuera y de su hijo allá en Houston. Allá en Houston, en Texas. Ahora, en las dos ocasiones anteriores de este desplome en su imagen, pues ha tenido la habilidad semanas después de superar esa situación y regresar a las calificaciones aprobatorias y más altas, Sergio. Es correcto, el presidente ha podido rebotar en esas crisis. Yo creo que mucho de lo que él venía diciendo en su mensaje que lanzó el domingo, mientras hacía una caminata ahí en una base militar, en unos cerros un poco sin aliento, el presidente dice: si caigo, pues me volveré a levantar, ¿no? Yo creo que de alguna forma, previendo números no tanto de la encuesta de México Elige, sino sus propios números que de alguna forma le entregan al presidente frecuentemente, pues previendo esta caída que ya era inminente en su aprobación, junto con obviamente otros problemas que están asolando al país. El principal problema que los mexicanos están mes con mes de alguna forma viendo como el principal problema del país sigue siendo la seguridad pública, donde este problema básicamente conlleva el 36% de la opinión pública que dicen que es el principal problema del país, que sufren los mexicanos todos los días en sus regiones. Y el segundo es la corrupción. 28.8% piensan que la corrupción es el segundo problema más importante del país, siguiendo por economía. Estos tres problemas se conjuntan con algunos hallazgos de la encuesta, donde, por ejemplo, se le pregunta a los mexicanos si considera, por ejemplo, que los productos, ¿qué sucedió el último mes con los precios de los productos que compran? El 67.3% que han subido mucho y el 31.3% que ha subido poco o han seguido igual. Eso de alguna forma tiene que ver con la cuestión de inflación, la cuesta de enero y la carestía de la vida. También le va mal al presidente con la cuestión de la reforma eléctrica, teniendo un rechazo ya pasando desde que estamos midiendo nosotros reforma eléctrica desde noviembre del 2021, se había mantenido por encima la aprobación a que sí hubiera una reforma eléctrica. Hoy este mes cruza y ya el 52% de los mexicanos dicen que está en contra de una posible reforma eléctrica. Sí, Sergio, un comentario. Yo creo que respecto a la actitud del fin de semana del presidente López Obrador, al tomarse un video ahí caminando en una cuesta ahí, aparentemente un cerro ahí, admitió dos cosas, y creo yo que por vez primera, estarás de acuerdo conmigo. Primero,
Dijo, si me caigo me levanto, es decir, el golpe recibido con respecto a esta difusión de la casa de Houston, de su hijo con su esposa, le pegó y le pegó duro. Y dos, admitir, Sergio, que está enfermo, que tiene una enfermedad, que padece del corazón. Esto no lo había admitido antes. Siempre, recuerdas, había dicho que estaba en perfectas condiciones y ahora no. Recomendación de los médicos fue hacer ese tipo de ejercicio para personas que tienen ese cardio, para personas que tienen problemas en el corazón, ¿sí? Justamente el día de hoy comentaba este tema con una persona que está en el Senado, en la política, acá en la Ciudad de México, donde veíamos esa situación que el presidente, al parecer, está entrando en una etapa un poco de autovictimización. Efectivamente, el presidente no goza de buena salud. En la encuesta se le preguntan a los mexicanos específicamente eso, que si creen que el presidente considera que el presidente está bien o no está bien de salud. La mayoría, cerca del 57%, dicen que el presidente no goza de buena salud. Ya es algo que la ciudadanía lo está viendo, no es necesario que el presidente salga a decirlo. Aún así, hace poco, ya es un presidente que ha sufrido 2 veces COVID. Yo creo que es el único mandatario en el mundo que ha sido contagiado 2 veces con COVID. Es un presidente que antes de entrar en funciones sufrió un infarto bastante fuerte, fue hospitalizado por ello, y hace unas semanas, en el famoso cateterismo de rutina, que hasta ahorita es un término médico que yo no había escuchado y que mucha gente no había escuchado, que si era posible hacer un cateterismo de rutina o de revisión. No, pues fue una expresión nada más, ¿no? No hay cateterismo de rutina, cara. Obvio que no. Entonces quisieron de alguna forma minimizar eso, el manejo que hicieron en la prensa, tanto el encargado de comunicación como el secretario de gobierno, fue un manejo raro, disparejo, y creo que hasta generó molestia en el propio secretario de gobierno. Entonces, todo esto de alguna forma da al final del día que el presidente acepte que sí tiene una condición cardíaca. En el mismo video se le nota agitado, entonces, y el presidente cada día se nota un poco más demacrado. Es una situación normal, los presidentes pasan por esa situación. El tener el poder en el país es una situación, creo yo, bastante desgastante, y por la edad del presidente pues debe ser mucho más pesado eso. Pero también está el asunto donde el presidente ya en el mismo mensaje pues da esta situación de que si me voy, o el asunto del mensaje anterior de su testamento político. Entonces ya dando ciertas señales de debilidad y de victimización para tratar de ganar el favor, creo yo, muy particular punto de vista del público y de los votantes. Bueno, pues hay que seguir atentos a esta situación, sin duda alguna, información de interés para todo el mundo. Como siempre, Sergio, eres muy amable por atender este espacio y estaremos pendientes porque México Elige hace su trabajo ya de manera permanente mes a mes, ¿sí? Gracias, maestro, y los invito a que vean la encuesta. La encuesta está en mexicoelige.com. Ahí está, es una encuesta de 85 páginas, prácticamente tiene muchísima información. Aquí solamente en tu entrevista rascamos 2, 3 puntos específicos. Viene revocación de mandato, viene el asunto de los gobernadores, la evaluación, la evaluación de los presidentes municipales de las capitales del país. Mucha información que pueden ayudar. Es todo un documento. Gracias, Sergio Zaragoza. Buena tarde. Saludos, maestro, que esté bien, saludos. Hasta luego.